Los espacios, los lugares de artes marciales, de deportes de contacto, son un lugar donde te aplastan el ego muy pronto. En mi caso, entiendes que has empezado el camino del guerrero. ¿Crees que hoy España tiene solución? Yo de momento me voy. He cerrado una empresa, he abierto otra. Con esta otra no hemos facturado nada y me han crujido de impuestos. He generado otra empresa, he generado trabajo, estoy generando aquí valor con una empresa totalmente innovadora, con un producto escalable. Y lo único que me han puesto son trabas y me han intentado joder la vida. 1.700 millones se van a los trenes de Marruecos, de Egipto y de Uzbekistán. Increíble. 1.700 millones. Y mientras ahí va metiendo mano todo el mundo. Porque esos turistas que muchas veces son cosificados, yo creo que deberíamos ponerles la alfombra roja. Claro, es que todos los que se quejan del turismo son los que trabajan de funcionarios en una mesa y se creen que no viven del turismo, pero viven del turismo indirectamente. Y aquí, si no vienen los turistas, no come nadie. Esto no es un podcast. Es una hostia tras otra de realidad, de verdad y de vida. Y es que estamos en una época donde todo el mundo opina, pero casi nadie se expone de verdad, donde muchos hablan de dolor y de sufrimiento, pero no han sangrado nunca, nunca en su vida han sangrado. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que estamos en un momento muy difícil. Son tiempos complicados, realmente extraños, y eso, históricamente, siempre ha sido un problema. Estamos en Menorca, hoy desde la jaula, y con un tipo que muy pronto se dio cuenta que la vida no se negocia, se pelea. Este no es un episodio para entretenerte, no es contenido amable, ni mucho menos motivación barata. Esto es una conversación real para los que empiezan a sospechar que la vida no va de derechos, sino de capacidad de aguante. Esto es charlas que inspiran, y hoy, si escuchas de verdad, no saldrás igual que entraste. Ignacio Capella, bienvenido a La Pelea. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a La Pelea. Bienvenido a La Pelea. Continuaremos. La vida es lucha. Fantástico. Por ventura o por desgracia. Es un placer tenerte. Eres un tipo que hace y ha hecho muchas cosas y si le dejan seguro que querrá hacer muchas más. Pero creo que vale la pena irnos al principio, entender quién es Ignacio Capella y hasta dónde ha llegado. Me cuentan que de pequeñito, y aún hoy lo eres un tipo con mucha energía, muy inquieto, no parabas, y que a los 13 años descubriste las artes marciales. ¿Por qué escogiste las artes marciales y qué supuso para ti ese inicio? Bueno, pues yo jugaba a fútbol, como todo buen hijo de vecino, ¿no? Es lo que te mandan, lo que te ponen tus padres. Y la verdad que el fútbol me apasionaba, pero realmente quería entender las capacidades que tenemos los humanos y qué mejor que las artes marciales, ¿no? Al final, desde que sabemos algo del humano, hemos tenido que hacernos valer para defendernos, defender nuestras libertades, nuestros derechos. Y yo creo que las artes marciales o la capacidad de defenderte y de posicionarte y defender una postura va intrínseco en el humano y es algo que notas, ¿no? Que percibes. Cuando empiezas a hacer ese deporte, notas que es algo que llevas dentro y que te va a proporcionar cosas, te van a dar seguridad, tanto a nivel interno como externo. Porque al principio, ¿qué te gusta más? ¿Pegar a alguien o empezar a conocerte a ti mismo? Yo nunca he disfrutado pegar a alguien, por pegar a alguien, ¿no? Disfrutas ese camino cuando muy rápido, o por lo menos ese es mi caso, entiendes que has empezado el camino del guerrero, ¿no? De autoaprendizaje. Y cuando te empiezas a ver en posiciones hostiles, empiezas a ver lo poco preparado que estás para ello. Entonces, te podría asegurar que la mayoría de gente que he visto empezar no empiezas con la voluntad de voy a pegar a alguien, sino que de repente, de forma abrupta, ves que tienes muy pocas capacidades y que más vale que empieces a mejorarlas por si un día te ves en la tesitura de tener que utilizarlas. Qué bueno. Antes hablábamos fuera de micros que la educación en este país está en un momento delicado, quizá peor que hace décadas, como cuando estudiábamos nosotros. ¿Pero qué dirías que las artes marciales te han enseñado para la vida que el colegio no supo hacer? Las artes marciales te enseñan que
Bueno, como dice, por ejemplo, tiene una frase Bruce Lee que dice: si por ser buena persona y pasa un tigre, crees que el tigre no te va a atacar, vas muy equivocado con cómo funciona el mundo, ¿no? Pues un poquito haciendo alusión a eso, es la realidad. O sea, a ti te pueden enseñar que la paz es buena, que no hay que hacerle daño a los demás, pero una cosa es ser pacifista y poner la otra mejilla, y otra cosa es estar preparado para que nadie avasalle tu terreno, ni tus libertades, ni tus derechos. Pues por ahí iría mi respuesta. Perfecto. ¿Crees que faltan espacios para que los jóvenes de hoy en día puedan canalizar su ira, sus miedos, sus dolores, su incomprensión? Bueno, cada vez menos, ¿no? Ahora las artes marciales pues, han hecho un boom otra vez. Creo que todavía son bastante malentendidas. También habría que discernir bastante entre las artes marciales y los deportes de contacto. Están creciendo mucho los deportes de contacto. No todos los maestros que enseñan deportes de contacto son artistas marciales, y ahí habría que hacer un poco hincapié, ¿no? Y cada vez hay más espacios donde la gente puede venir a aprender, y sobre todo los espacios, los lugares de artes marciales, de deportes de contacto, son un lugar donde te aplastan el ego muy pronto, ¿no? Vale. Y yo creo que eso es muy importante para todos estos adolescentes que salen un poco más revulsivos y demás. Vienen a un gimnasio, de repente empiezas a pasarlo mal, ves que no eres más que nadie y que tienes que empezar a esforzarte y trabajar y colaborar con los demás. ¿Necesitamos más espacios? Por supuesto, pero ya empieza a verlos cada vez más. Antes, no hace mucho, se atribuía o siempre sobrevolaba en la idea de las artes marciales, lo que tú muy bien decías, el deporte de contacto, el boxeo, que era un mundo muy asociado a la mala vida, los malos hábitos, las drogas incluso. ¿Eso ha sido así? ¿Sigue siendo así? ¿Hay algo de conexión contra esos mundos? ¿O eso es de película americana? No, lo ha habido, lo ha habido. En el momento que marginas un deporte, que es una necesidad, como hemos hablado antes, de las personas, de aprender a conocerse, a ponerse en situaciones de riesgo, de tensión, para poder adaptarse y poder sobresalir de ellas, en el momento que marginas, pues cuando tú marginas algo, pues va un grupo de gente más marginal que sí le das facilidades a todo el mundo llegar ahí. Entonces, muchos años sí que ha ocurrido eso. Yo he llegado a ir a gimnasios que eran auténticos centros de macarrismo, y salir de ahí vivo un viernes que había sparring era... Pero bueno, eso te curtía también. Tenía su gracia. Ahora ha cambiado mucho eso. Ahora es todo mucho más profesional, el tipo de gente que acude a ellos, y sobre todo la afición que ya empieza a ver, que antes esto pues lo veían cuatro gatos, y sí, puestos a estigmatizar, sí que ocurría. Claro, porque oye, ahora que no nos oye nadie, entrar en una jaula o en un espacio cerrado contra otra persona dispuesto a que te den hostias por todas partes, hombre, quizá un poquito tocado de ahí hay que estar, ¿no? Un poquito, pero bueno, vamos con la intención de que no ocurra eso, ¿sabes? De ser tú el que sales de rositas, pero bueno, es una sensación espectacular. Yo he hecho todo tipo de deportes, saltado en paracaídas, he hecho todo tipo de deportes de riesgos, pero sentir, sobre todo cuando ya peleas en estadios grandes. Por ejemplo, yo hice una pelea en Francia en un estadio de 22.000 personas. Te sientes máximo décimo meridio cuando vas a salir ahí en el Coliseo Romano, escuchando el rugir de la gente, yendo a tu objetivo, teniendo que controlar cada uno de los pensamientos que cruzan tu cabeza, porque esos pensamientos van a determinar tus emociones y la conducta que tú tengas ahí, y esa superación es algo que es inexplicable. Entonces, claro, cuando mucha gente me dice, no, es que vosotros estáis locos porque os pegáis puñetazos, no tiene ningún sentido. Y, hombre, claro, si me aterrizas ese deporte así, no tiene nada que ver con lo que yo te he explicado. Es como si yo te digo, los que hacen fútbol son retrasados porque corren 22 tíos detrás de una pelota. Exacto. ¿No? Entonces, pues, es por ahí. Claro, luego hablaremos más porque creo que hay mucho de interesante en hablar entre esa conexión entre cuerpo y mente, y luego profundizaremos en ello. Hay un momento muy solemne, que es el del pesaje previo a las batallas. Ahora hace pocas semanas se vio uno donde un deportista se desmayaba en ese momento. ¿Cómo se vive en los momentos previos de prepararte al pesaje, con situaciones extremas a nivel de cuerpo, con sed, con tener que llegar a ese peso? ¿Qué se rompe primero en ese proceso precisamente, la cabeza o el cuerpo? Hombre, la cabeza siempre es la clave de todo, ¿no? Pero esto es una barbaridad que tienen que empezar a regularla de alguna manera. Se intenta regular alguna vez. ¿Qué pasa? Que luego la gente se deshidrataba, ¿no? O sea, lo intentaban regular poniendo el pesaje mucho más cercano al combate. ¿Qué pasa? Que la gente se deshidrataba porque no llegaba al peso y subía a pelear deshidratado, que es todavía peor.
Entonces, no sé cómo lo tienen que regular, pero tienen que hacer ciertos controles de peso porque es una locura. Tú piensas que yo, por ejemplo, yo peleaba en 70 con 3 kilos, que son 155 libras. ¿Vale? Hay media libra de margen, 70,8. Yo el lunes a lo mejor estaba en 78 kilos. ¡Wow! En un déficit de hidratos de carbono bajaba de lunes a jueves 3 kilos, 3 kilos y medio, y los restantes 4,5 en una bajada de agua la misma mañana. ¡Wow! A mí la verdad que no me sentaba mal del todo. Hubo una vez que sí, que pensé que me moría, justo esta pelea también en Francia, y te notas el corazón como empieza a palpitar mucho más rápido, te empiezas a encontrar mal, mareado, y bueno, ha habido peleadores con problemas y... Claro. Y esto es... ¿Porque te llegas a autoconvencer de que esto es normal o en algún momento dices, pero qué coño estoy haciendo aquí? Sí, no, lo normalizas como todo. Al final todo lo normalizas y ahora que lo veo un poco desde el exterior digo, es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué hacía eso, no? Sí, o sea, es peor eso que el combate, ¿sabes? Luego a nivel psicológico tenía algunos paradigmas cómicos que decías, ahora ya está, ya me he pesado, ahora disfrutar. Claro, y solo te quedaba subir ahí y darte de hostias con a el darte tío, luego ¿no? comerte el entrecot. Pero claro, ya, o sea, una vez dabas el pesaje era como que ya estaba todo hecho, ¿sabes? Y luego también tenía otra gracia, que era que te quitaba todos los nervios del combate, porque estabas tan enfocado toda la semana que no te daba tiempo a pensar del en pesaje eso, ¿no? que no estabas pensando en que vas a salir en medio de un estadio con no sé cuántas mil personas y tienes que zajarte ahí con el otro, ¿no? Pues estabas tan centrado en el pesaje que no estás pendiente de otra cosa. Por cierto, antes hablabas de un combate en Francia. ¿Qué ocurrió con unos calzoncillos tuyos en ese pesaje? Sí, que bueno, como te decía, que iba tan justo este pesaje, ya me encontraba mal, o sea, empecé a ver este SEO la vez que lo pasaba peor. Mirando hacia el frente no veía nada, veía una luz blanca y solo veía por el exterior. Entonces los médicos te hacen preguntas, te Claro. miran, si en algún momento te ven muy mal, te sacan de la competición. Y más en Francia, que el comité francés es muy estricto, por eso pasó lo siguiente. Entonces, claro, yo miraba de lado al médico porque por este lado lo veía, por aquí no veía nada. Entonces Ostras. él me hacía señas para que me fuera a pesar. Y yo acababa de dar el peso por una décima, ¿vale? Pero el peso siempre se hace desnudo. Te pones una toalla para Claro. que no vea nadie, en ese momento no estás para enseñar nada. y ahí que la comisión francesa no deja sin calzoncillos. Y justo el calzoncillo me subía la décima que no daba Que no el podías peso. dar el peso. Y me iban a descalificar y demás, y nada, me cortamos el calzoncillo como un tanga, desnutrido así, con unas ojeras, claro, te cuelga todo sin agua. Y con un tanga, y bueno, fue un espectáculo. Di el peso y bueno, a comer. Pero ya estábamos, o sea, barajando cortarme el pelo, las cejas, ya, ¿sabes? Y bajando ahí en lo Estábamos que ahí fuese. contando micras. ¿Qué dirías que es un poco lo más duro que no se ve de una pelea? Oye, la gente ve el combate, ve que estás en la jaula, que estás subido ahí, pero ¿qué es lo más duro que dirías que, oye, la gente no tiene ni idea que para llegar a esto hay que pasar por todo este proceso? Ya, esto es lo más duro. Sí. Lo más duro. Cuando preparas una pelea, tienes que venir aquí por la mañana y por la tarde, entrenar. Es un deporte lesivo, siempre vas con dolores, siempre buscas hacer el entrenamiento para que los dolores que más te duelen sean menos, ¿no? te impidan lo mínimo dar el máximo y no puedes bajar ni un segundo, ¿sabes? No es un deporte, cualquier deporte de equipo, en Claro. algún momento que estés muy cansado vas a frenar. Claro, siempre Aquí, tendrás a alguien que te podrá... ¿sabes? En el CrossFit, bueno, a lo mejor no ganas, pero frenas. Aquí, como te quedes sin cardio, sin aire, Pierdes. hay un tío. Más fuera. Te van a hacer daño. Claro. ¿Sabes? Entonces, no tienes ese margen de error. Tienes que, y en los entrenamientos cambia mucho, preparar una competición en la que si te quedas sin aire te van a destrozar la cara, a la que si, bueno, pues si me quedo sin aire, que seré tercero en vez de segundo. No, cambia. Cambia la película. Cambia la película. ¿Y dónde dirías que te has sentido más solo? ¿En la derrota o preparándote para ganar? No diría que me he sentido solo nunca, la verdad. La verdad que tenemos, tanto con entrenadores, con compañeros, siempre hemos estado muy unidos. Es un deporte que es individual, porque cuando cierra la jaula No hay historia, no eres hay tú historias, contra el otro. ¿sabes? Como mucho puedes subir saltando, pero quedarás un poco mal. Y los compañeros estamos siempre ahí, es un deporte de equipo. Qué bueno.
Oye, antes lo decías, has viajado por el mundo, has competido en diferentes países. ¿Qué supone para ti siempre regresar a España y competir y luchar aquí en territorio nacional? Sí, pues a ver, yo he peleado siempre fuera, pese a yo vengo como de quizás podría yo ser la última generación de antes de que el MMA se hiciera famoso. Vale. ¿No? Nosotros aún empezábamos a entrenar disciplinas por separado, ¿no? Kickboxing, jiu-jitsu, luego ya empezamos con algo de lucha, pero antes ni hacíamos. Entonces, en esa época en España no entrenábamos así porque no teníamos ni idea, básicamente. Entonces, Supervivencia un poco. Como no teníamos ni idea, nadie tenía ni idea, nadie hacía eventos que fueran buenos, íbamos fuera a pelear. Entonces, pues he estado por todos lados peleando, siempre yendo a pelear a casa del rival, claro, haciendo el main event contra él. Territorio hostil siempre, ¿no? Territorio hostil siempre. Y se ve que es lo que me iba bien, porque luego cuando vine a España, cuando fui yo el de casa, que me trajeron a uno, menos quedó en 10 segundos. Mira, ¿ves? Entonces, te daba un chute, ¿no? Trabajo mejor en territorio hostil, eso lo tengo claro ya. Qué bueno. ¿Y el hecho de ser de Menorca y estar aquí, en tu caso, te ha limitado o te ha dado un impulso para buscarte la vida de otra manera? Bueno, yo me fui pronto a Barcelona, ahí estuve entrenando, bueno, no podría decir que tampoco que me ha lastrado demasiado, porque pude estar en Barcelona, pude estar entrenando allí, y ahora la verdad que teniendo aquí este dojo con 3 profesionales que somos, lo tenemos muy bien. Hombre, si ya comparas con gimnasios de Estados Unidos y claro, demás, ya es incomparable. Claro. En España hay 2 o 3 gimnasios ya que empiezan a tener muy buen nivel, a los que te puedes ir ahí y preparar bien un combate, pero como hasta ahora tampoco lo había en España, pues tampoco te diría que en Menorca estábamos. Claro, no había esa comparación tan. Sí, tampoco estábamos tan abandonados. En general, el panorama español era flojito. Porque dirías que España, el gobierno, promueve y ayuda a este deporte o lo tiene totalmente de lado. Nada. No ayuda en nada. Yo recuerdo cuando jugábamos a fútbol que equipos que éramos, no sé, benjamines, que ahora ya no recuerdo si benjamines tienes 9 o 10 años, nos pagaban los vuelos a todos para ir a jugar a Palma y ayudas, y dices, bueno, y ahora aquí que tenéis profesionales en un deporte que está en auge, que se empieza a ver, que salimos por Movistar Plus peleando, ¿no? que hay impacto, que podríamos llevar la marca Menorca a mucha gente, pues cero ayudas, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Entonces, vivir de esto, complicado, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. O sea, por darte algunos números, un profesional en España medio podría estar cobrando entre 1.000 y 3.000 euros la pelea, creo. O sea, no te da ni para prepararte, ni para la alimentación, claro, del combate, puestos que peleamos cada 3-4 meses. Peleas 3-4 veces al año, como mucho, ¿vale? Entonces, pues la gente pues, malvive, da clases, busca sponsors de mierda, perdón la palabra, que te pagan pues, según con un código, ¿sabes? Claro, malviviendo un poco. Malviviendo. Yo recuerdo cuando empezaba a ir a Miami, alucinaba, ¿sabes? Me llevaban a un gimnasio, no, este es peleador de los... Bueno, te recibían como si fueras una estrella, que necesitas sponsors, todo gratis aquí, bueno, no pagabas ni un café, ¿sabes? Es otra cultura. Claro. ¿Y a ti, un poco, qué te gustaría devolver al deporte de lo que te ha dado a ti? Sobre todo este deporte me ha dado estabilidad emocional, ¿no? Controlar muy bien mis pensamientos, entender cómo esos pensamientos modulan tus emociones y esas emociones modulan tu conducta, ¿vale? Cualquier pensamiento negativo antes de una pelea va a determinar lo que sientes antes de pelear, y te puedo asegurar que una mala emoción antes de la pelea te va a determinar todo. Y puedes estar aquí como una bestia preparada en el gimnasio, que si no eres capaz de salir en ese momento y ganarte a ti mismo, ahí vas a echar todo a perder. Y ahí es un poco por donde voy a nivel empresarial, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la inteligencia artificial y estamos convirtiendo la inteligencia emocional la inteligencia artificial en cognitiva emocional, ¿no? Le estamos dando capacidades a la máquina de entender el estado cognitivo y emocional de una persona y enseñarla a regulárselo, ¿no? Entonces, podemos crear un simulador donde esta persona pues, la puedes exponer a una situación
y entender qué está ocurriendo a nivel cognitivo-emocional y a través de una IA pues darle inputs y outputs, ¿no? Decirle, de ir por aquí, por allá. Sí, por aquí y por allá. Ahora mismo te estás generando estos pensamientos y estás teniendo, pues por ejemplo, lo estamos ahora empezando a aplicar para ciclismo, ¿no? Estamos viendo que está bajando tu rendimiento deportivo porque te estás generando estos pensamientos, que estos pensamientos te llevan a emociones negativas, ¿no? Si le enseñamos al deportista a modular eso, pues seremos capaces de poder utilizar su estado cognitivo-emocional para mejorar su actividad deportiva. Claro, al final es un catapultador del rendimiento, entendiendo la parte de dentro de cada uno, ¿no? Correcto. Impresionante. Esta frase me ha volado un poco la cabeza, ¿no? Es decir, que el pensamiento genera emociones y esas emociones se transforman en conocimiento. ¿Cuándo conectas con esa idea? ¿Cuándo eres consciente de que esto es así y que es algo que hay que llevar a un siguiente nivel? Pues yo utilizaba esta herramienta sin conocerla. Sin darte cuenta, quizá. Sin darme cuenta, que no dejaba jamás que un pensamiento negativo se introdujese en mi cabeza y se quedase. Pensamientos negativos nos vienen a todos en cualquier situación, ¿no? Pero tú no tienes que dejar que cojan raíz en tu cabeza, se queden ahí y te lleven a un estado emocional y a una conducta que tú no quieres, ¿no? Entonces Claro. yo controlaba muy bien, tanto en la preparación como en los momentos previos a la pelea, toda esa parte de pensamiento, emoción, conducta. Y fue cuando empezamos a trabajar temas con tecnología y psicología, en el primer proyecto empresarial que hicimos, que empezamos a trabajar con estos conceptos y yo a nuestro psicólogo le decía, esto es lo que he estado utilizando yo todos estos años y no era consciente de ello, ¿no? Y luego luego ya cuando lo he ido implementando con conciencia he visto toda la capacidad que tiene Wow. de moldear y de prepararte para hacer lo que te estás preparando a Lo que hacer. te pide cada momento, Sí. ¿no? Porque antes también lo hablábamos, en un combate, en el momento de la lucha, ¿cuánto de ese combate tiene un componente físico y cuánto tiene un componente mental? No sabría darte, ¿no? El tanto No, por no ciento tanto en concreto. porcentaje, sino un poco más bajado a las sensaciones, ¿no? El tanto por ciento físico es algo que tú tienes que llevarlo 100%. La diferencia quizá no está tanto en el físico, en condición Claro. igual, sino en la capacidad. Correcto. Entonces, todo el mundo que está a alto nivel competitivo, a nivel físico, van preparadísimos. Claro. ¿Vale? Lo que determina es el nivel mental al que llegas a la competición y cómo te enfrentas a momentos en los que no te está yendo tan bien la competición, cómo remontas, cómo aguantas ahí. Nosotros tenemos un claro ejemplo aquí con Nadal. Claro. ¿No? Pues Nadal pues era un portento físico, pero lo que más destacó de él es la capacidad que tenía de imponerse mentalmente a la situación que le venía. Claro, sí, ha pasado también con Cristiano Ronaldo en el fútbol, ¿no? Eres un portento físico, pero estiras todo por tu capacitación mental. Correcto. Y lo llevas a un extremo que marca la diferencia competitivamente con otro, ¿no? Adversario. Entonces es evidente que un flaqueo mental pues te arruina toda la preparación física, que por muy bien que vayas, si no vas bien de coco, pues... ¿Y cómo se entrena, y esto es aplicable en tu deporte, en el trabajo, la paciencia en un mundo de inmediatez, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso emocionalmente también? Aquí se entrena sufriendo en los asaltos. Pues te empiezan a meter asaltos con uno, con otro. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos, hay una actividad que se llama el Shakhtar, y lo que hacemos es que el que va a competir se queda en medio y le va viniendo gente fresca minuto a minuto. Ostras. Entonces, al principio bien, a lo último, como te aprieten, llega un momento que no sabes y ahí es donde trabaja el coco, porque el físico ya no te da más. O sea, llega un punto y si no, otro asalto. Llegará un punto que el físico no te va a dar más. Claro. Y ahí es donde el coco pues tiene que empezar a saber estar ahí. A solucionar problemas, ¿no? A saber estar ahí, a relajarse, a aguantar, a no dejar flaquear enseguida, ¿no? Llega un momento que dices, ya no puedo más, ya has perdido el combate. Ahí hay que aguantar. Y ahí es donde trabaja el coco. Y ahí, durante la actividad, ese pensamiento, emoción, conducta es clave. Qué bueno. También me cuentan que a veces cuando uno pierde o cuando no salen bien las cosas, pues la gente tiende a, oye, pues me lamento o me voy a otra cosa y ya vendrá un nuevo proyecto. Pero en cambio tú eres alguien que quiere estudiar el porqué de las cosas, la estructura, la mente, la parte más intrínseca. ¿Por qué eres así? ¿Por qué crees que eso te funciona en tu ámbito? Bueno, yo he sido siempre muy curioso y me gusta entender las cosas que hago, pues cómo funcionan, ¿no?
A veces el por qué las hago ya es más complicado, ¿no? Decir, ¿por qué, no? Porque ya entraríamos en un tema muy filosófico de la vida y por qué hacemos cada cosa, ¿no? Pero al menos en las cosas que estás metidos, entender cómo funciona. Claro. ¿No? Y buscar un desarrollo ahí, y sobre todo cuando ves que lo que estás haciendo pues te está aportando muchas cosas que no solo te funcionan aquí, sino que puedes extrapolar a 1000 cosas de tu vida. Y ahí fue cuando le di un poco de sentido. Siempre me ha gustado la emprendeduría, la tecnología, yo estudié ingeniería industrial y demás, pero tenía como esos dos mundos muy separados, ¿no? Entonces, este proyecto, que se llama Cognáutica, me permite darle coherencia pues, a todo el esfuerzo que he hecho y todo el aprendizaje que he tenido en alta competición y más de este tipo de deportes, darle coherencia con la vida empresarial, ¿no? Y como decíamos, pues buscamos generar IAs cognitivo y emocionalmente inteligentes y que éstas sean capaces de percibir el humano, ¿no? Uno de los errores o de las fallas que tiene la inteligencia artificial ahora es que te vuelca un montón de información válida, Claro. pero no entiende a la persona con la que Claro. está dialogando. Ese es el gran reto. Claro, nosotros buscamos que ésta sea capaz de percibir y sea capaz de adaptar el mensaje a la persona en consecuencia de la percepción. Porque dirías que hoy en día la gente huye del silencio por miedo a encontrarse ahí consigo mismo. Que la gente huye del silencio, hombre. O sea, aquello de que siempre has de sí. ser, a quien más has de conocer, con quien más has de asumir y querer estar es contigo mismo, pero hoy en día seguramente la gente huye un poco de ese momento, ¿no? Es que es difícil estar callado contigo y sin hacer nada. Yo, estos últimos años que he intentado meditar, empezar a pasar momentos sin hacer nada que me estimule, pues es complejo. Y hay etapas que no soy tan capaz de hacerlo como me gustaría. Y la gente realmente vive poco consciente de lo corta que es la vida, de lo cortos que son estos momentos, de cómo te cambia la vida en un momento. Nos creemos que vamos a vivir para siempre y vivimos continuamente con estímulos, con metas. Esto es algo que yo me he intentado trabajar bastante, que he sido una persona de siempre estar trabajándome con metas y siempre a la siguiente meta. ¿No? Y a veces es como, bueno, claro, llego a esta meta y ¿ahora qué? ¿No? Entonces, pues ser consciente de ese proceso, de ese silencio que comentas, pues estoy convencido que sí, que deberíamos de ser capaces, pero creo que en general ninguno de nosotros lo hace. Quiere abrir ese melón, ¿no? Tiene miedo lo de hacemos a los encontrarse. niveles que deberíamos. Claro. Me llama la atención que de jovencito o adolescente te enrolas a la Academia del Ejército de Tierra. ¿Por qué decides probar esa aventura? Me gusta la aventura. Pegar algún tiro también, pegar que algún lo hemos tiro, visto por ahí también. Prepararse, ¿no? Para ese tigre que decía Bruce Lee. Y me gustaban mucho los cuerpos de operaciones especiales. Y bueno, decidí meterme en la Academia de Oficiales, ya que había estudiado, salir de oficial, hacer mis estudios y luego meterme allí, ¿no? Me costó muchísimo, tuve un gran dilema para salir de ahí, ¿no? Pues había un montón de cosas que me gustaban de ese mundo, toda esa parte de acción, los valores que tenía la gente allí, encontrabas gente con muy buenos valores, hice buenísimos amigos, pero por otro lado veía una vida ya muy marcada y con poco, claro, ¿sabes? Con poco... te encasillaba demasiado, quizá, ¿no? Tenía poca libertad en mi volante ahí, ¿sabes? Claro. Y bueno, al final decidí salir y ya, pues, como me gusta hacer tantas cosas, me gusta pivotar, me gusta poder valorar y sobre todo tener la capacidad de hacerlo cuando quiera, claro. Pues eso me hizo salir. Bueno, quizá un aprendizaje más que siempre... Yo se lo recomiendo a todo el mundo, esos años que fueron como de milicia. Conoces gente de toda España, ahí todo el mundo es igual, la misma ropa, esfuerzo, compañerismo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Qué bueno. Siguiendo con eso que decíamos, que ya habíamos dicho al principio, que siempre has sido un tipo con energía, inquieto, queriendo hacer cosas. Has hecho varios emprendimientos, participáis en este gimnasio aquí en el Polígono de Mahón, has montado varias startups, entre ellas la que comentábamos, dedicada a la inteligencia artificial y a las emociones. ¿Qué te mueve a mover todas estas cosas y qué crees que puede aportar el proyecto de Cognáutica en relación a lo que se viene, ¿no? Bueno, primero comer, ¿no? Pues todo el mundo necesita sustento, sí, necesita una actividad, ¿no? Con la que ganarse la vida. Y a mí me gusta que esta actividad
pues si puede ser algo que encima generemos valor, hagamos cosas diferenciales y ayudemos a la gente, pues mejor, ¿no? Entonces, yo, una persona que ha estado muchos años pues, en alta competición, entendiendo muy bien a nivel emocional cómo funciona mi cuerpo y cómo tengo que trabajarme para llegar a mis objetivos, pues qué mejor utilizar una herramienta que ahora mismo ha pegado un boom, como es la inteligencia artificial, y enfocar a que sea capaz de entender las emociones de una persona y ayudarla a mejorar su estado emocional y cognitivo para ciertos objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, hemos montado Cognotica, es una deep tech, ¿no? Nosotros nos centramos en la creación de tecnología. Esta tecnología lo que hace es, por un lado, percibir las emociones de las personas. ¿Cómo hacemos eso? A través de la pupila. Tenemos unos papers propios con lo que reconocemos las emociones a través de la contracción, dilatación de la pupila, o con una pulsera que tiene 5 biomediciones, es un wearable, y también ahí reconocemos las emociones. Entonces, con esta capacidad de medición, también lo hacemos por voz y por una categorización de palabras, pero el core nuestro son la pupilometría y ese wearable. Ahí entendemos las emociones que está sintiendo el usuario, y por otro lado entrenamos una IA para que pueda hacerte de interlocutor o hacerte un simulador, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un videojuego que es para entrenar las habilidades sociales de niños con autismo. ¿Vale? Tendremos que probar la experiencia. Esta primera pantalla, es en realidad virtual, esta primera pantalla es un juego de dinosaurios donde los niños tienen que hacer ciertas cosas en el videojuego. Darles de comer a los dinosaurios, pasar una puerta con un código, etcétera, etcétera. Para conseguir hacer las cosas, ellos tienen que interlocutar con los cuidadores del parque, que los cuidadores del parque son NPCs. Los NPCs son personajes controlados por una inteligencia artificial. Entonces, estas IAs están entrenadas para que hablen justo en la medida que tienen que hablar con el niño, para que el niño se sienta cómodo hablando con él, no se sienta en ningún momento atacado con ansiedad, etc. También le obligamos, le estamos leyendo todo el rato su comportamiento, ¿no? Su respuesta. Su comportamiento de la pupila y dónde está mirando. ¿Por qué? Porque les obligamos a que estén mirando a la cara a la persona con la que hablan, ¿no? Uno de los problemas que tienen los niños con autismo es que no te miran a la cara cuando te hablan. Entonces es difícil que entiendan tus emociones y que se adapten a tus emociones con ellas, ¿no? Entonces pues ahí les forzamos un poco a que miren, pero en un entorno controlado, que en cualquier momento o se quitan las gafas, o si el niño vemos a través de la pupila que le está generando un poco de ansiedad, el NPC modula su comportamiento para que el niño no se sienta tan atacado o lo que sea. Súper interesante. Esto es un ejemplo. Entonces, tenemos por un lado la capacidad de entender las emociones, la capacidad de entrenar unas IAs para que se comporten exactamente como queramos. Ahí, por ejemplo, todos los desarrolladores que tenemos son psicólogos que se han hecho expertos en IA, entonces son muy finos generando esa mente artificial con un carácter, con un estado emocional X, etc. Esta tecnología, que la hemos ejemplificado con autismo, es totalmente transversal. ¿Vale? Ahora la estamos utilizando para deportes en temas de ciclismo. Ahí, ¿qué hacemos? Entender la emoción que está sintiendo el ciclista durante su actividad deportiva, y luego hay una IA que está recogiendo datos de la actividad deportiva y de su estado emocional. Y luego esta IA te puede comunicar, decir, oye, fíjate que cuando estás... Mira, normalmente los ciclistas hay un bajón antes de llegar a la mitad, ¿vale? Porque cuando llegas a la mitad y ya sabes que te queda menos de la mitad, ahí tienes un subidón mental y ahí estás menos cansado. Entonces, esto es un patrón que se suele repetir, ¿no? Pues entonces, si la IA ya sabe que a ti, como ciclista, te suele pasar eso, si se puede comunicar contigo en ese momento y decirte, ahora es un momento que te suele entrar un bajón emocional, deberías modelar tus pensamientos para generar emociones positivas, y estas emociones positivas que te hagan una conducta de meterle más caña a la bici, ¿vale? Es un ejemplo. Entonces, utilizamos toda esta tecnología de forma transversal. Estamos también en temas de salud, en temas de defensa. En temas de defensa estamos haciendo interrogatorios para el ejército de tierra, para el cuerpo de inteligencia, y ahí es lo mismo, ¿no? Pues es una inteligencia artificial entrenada para guardarte una información, se te contextualiza un caso, pues por ejemplo han desaparecido unas medicinas en una base militar en Mali.
hay una sospechosa de guardarte información. Esta sospechosa es una IA entrenada para darte la información justa, que si tú de repente le preguntas de una forma muy abrupta, ella se va a cerrar en banda. Si tú empiezas a ganártela y le preguntas las cosas concretas para que ella se vaya rompiendo, le obtienes información y al final tú pues tienes que decidir si te guarda una información o si consigues que ella casque y te diga que ha sido ella, y si es que lo ha sido. No voy a desvelar. Impresionante. Y mientras tanto, algunos buscan usándola solo para buscar restaurantes y modificar un email, ¿no? Correcto. ¿Ves pero en esto un riesgo de que se venga en contra, de que mal usada genere graves problemas? Sí, ¿Vislumbras, tú que eres experto ya en la materia, vislumbras un final de capacidades o esto tiene tanta capacidad de crecimiento que prácticamente nadie puede dibujar cómo acabará siendo su aplicación? Esto es una locura. Es una locura. Ya ahí yo escucho a los grandes impulsores de las inteligencias artificiales debatir sobre esto, ¿no? Y no me queda otra que escuchar y analizar, porque ellos son los que saben bien las tripas de estas inteligencias artificiales. Yo creo que el ChatGPT 2 tenía 1.500.000 tokens, que son procedimientos algorítmicos. El 3 tenía ya 4 millones, no sé, una barbaridad así, ¿no? Pero ya los últimos que han salido ya no sabemos ni cuántos, ¿no? Entonces ya hay muchos que dicen, no, la inteligencia artificial es una caja negra, que tú no sabes lo que ocurre ahí, ¿vale? Y ya se están diciendo, ¿pero razona o no? Bueno, es que lo que hace no va muy lejos de lo que hacemos nosotros. Al final, nosotros no sabemos bien lo que ocurre ¿Qué pasará dentro de un exacto? Cuando ¿Y nos qué entra ocurrirá en el aquí, futuro? cuando nos entra un input y sale un output, al final es una conexión entre neuronas que te dice que hacen algo muy diferente que esos algoritmos que están en esa caja negra que están diseñando esta gente. Exacto. Porque no conocemos nada del diseñador de esto, ¿no? Tenemos FES y tal, pero realmente no sabemos cómo hemos sido diseñados. Entonces, ¿qué te dice que todo eso que está ocurriendo en esas cajas negras no es lo mismo que está ocurriendo allá y esto solo acaba de empezar? Claro. Entonces, a mí me da muchísimo miedo. Sí, claro. Como a mí me da muchísimo miedo y el problema es que nosotros desde nuestra empresa siempre decimos que utilizamos la inteligencia artificial para mejorar el potencial humano, ¿no? Nosotros hacemos simuladores donde en esa interacción mejoras este aparato biológico, ¿vale? Ni lo sustituyes ni los fusionas. No, sacas lo mejor. Y ahora el problema es que ya estamos empezando a hablar de fusionar este aparato biológico con la IA que están creando, que no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Entonces, pues cuando el chip este que está haciendo Elon Musk para tú manejar tu móvil, cuando te lo pongas, ¿quién te dice que no va a ser bilateral? Exacto. Y te van a estar... Claro, solo faltará, según la versión, te enchufarán anuncios, ¿no? Espera a ver a que tengo un anuncio. Yo no me voy a poner el chip, ¿vale? Entonces, da mucho miedo y toda la parte esta del transhumanismo y longevidad y tal, esto pues... Hay puntos que cabría mejor cuidar la inteligencia natural también, ¿no? Y potenciarla es lo que no estamos haciendo. Al final... Y luego, como históricamente los seres humanos no hemos sabido gestionar ninguna revolución de forma correcta, pues esta, que es la más bestia, pues lo haremos, no sabemos, lo haremos fatal. No, Totalmente. A nivel de expectativas ajenas, de lo que esperan los demás de ti, ¿te molestan, te importan, te dan bastante igual? Mira, antes hemos hablado de eso justamente, ¿no? Y ahora estoy en un proceso que ya mi vida deportiva había llegado a tope, estaba peleando en la segunda mejor liga del mundo, bajé, he perdido 2 combates, ahora para volver a la élite tendría que seguir peleando, ganar 2 o 3 peleas, aparte tengo tendinosis en el bíceps, la espalda fatal y demás. Y ya estas últimas peleas me superó un poco el tener que irme 2 horas a entrenar por la mañana, volver, tener 20 llamadas perdidas, mails por contestar, por la tarde tener que volver a entrenar y ya empecé a ver que esto lo más coherente era llevarlo a su fin, ¿no? Y en cuanto a eso, decir, vale, lo tengo claro, pero es complicado quitarte una
quitarte una capa, Claro. ¿no? Quitarte un sombrero. Que ha sido porque tan todo el importante mundo, para ti y relevante. claro, todo el mundo espera de ti y además todo el mundo sabe más. Yo le dedico mucho más tiempo a mi vida de emprendedor que a la de deportista, Vale. Pero la gente lo que conoce es la vida de Bueno, porque deportista. lo que ve es la Correcto, foto, sí, el más. vídeo, ¿no? Es más instagrameable, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Entonces es como que te quitas un sombrero y es como lo que la gente espera de Claro. ti y tú tienes que saber decir hasta aquí, ¿sabes? Claro. Y decidir por ti mismo y no por lo que la gente espera de ti, porque al final luego esa gente no eres nada para ella, No, ¿sabes? al final, ¿quién mejor que tú mismo para entenderte lo que eres y lo que Entonces- necesitas, ¿no? Porque en ese sentido, ¿qué te da más miedo? Y eso vale para el deporte, para cualquier proyecto empresarial, no llegar o llegar tarde a las cosas. No llegar o llegar tarde, no sé, es que son mal las dos, ¿no? no sé. Yo creo que hay que estar ahí en el momento que toca y ahora, por ejemplo, aposté el 100% a esta empresa con Nautica, a poder aportar toda esta parte de percepción, de emociones, a la tecnología, a la IA y hay que estar ahí y hay que estar el primero ahí. Claro. Entonces, me vale tan de mal llegar tarde que no llegar. Me parece perfecto. Yéndonos ahora un poco a hablar de la situación que vivimos, que yo creo que al final nadie es ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo actual, en Menorca, en España. Y yo creo que al final es lógico que el que tiene un mínimo de inquietud y de visión está preocupado por el mundo que tenemos, porque creo que en ciertas cosas tenemos las posibilidades y los recursos que nunca habían existido, pero por contra parece que estamos involucionando en muchos aspectos. ¿Crees que hoy España tiene solución? ¿Te planteas irte? ¿Es mejor abandonar este país que está cogiendo una deriva preocupante en muchos aspectos o aún podemos arreglarlo a esto? Yo de momento me voy, ya porque ya no aguanto más. Este año ha sido un año para nosotros muy duro. O sea, yo venía de una startup que tocábamos temas psicológicos, pero más realidad virtual. Y bueno, un fondo nos invirtió, nos empezó a dejar a deber un montón de cosas que deberían haber pagado ellos, nos generaron deuda, tuvimos que cerrar la empresa y como ya estábamos pivotando hacia toda esta parte más de inteligencia artificial, pues dijimos, perfecto. Hemos abierto además en zona C, que es una zona especial canaria de tributación y demás, que está muy bien, que es algo que luego entramos, que debería hacer Menorca. Y claro, yo este año he cerrado una empresa, he abierto otra. Con esta otra no hemos facturado nada. Solo he hecho que pagar cosas, pagar una universidad con la que colaboramos, empleados y demás y tal, y me han crujido de impuestos, ¿sabes? He generado otra empresa, he generado trabajo, estoy generando aquí valor con una empresa totalmente innovadora, con un producto escalable, y lo único que me han puesto son trabas y me han intentado joder la vida. Entonces, al final, si es lo que hablábamos siempre, ¿no? Si utilizan estos impuestos para hacer cosas y dar servicios y empujar aquí, pero claro, cuando lo ves que se lo gastan de putas, perdón por la palabra, en farlopa, luego en absurdeces que ahí va pillando todo el mundo. Antes comentábamos, ¿no? Con todo esto de los trenes. Ahora lo leí esta mañana. 1.700 millones se van a los trenes de Marruecos, de Egipto y de Uzbekistán. Increíble. 1.700 millones, que son cifras que dices, ¿por dónde las cojo? ¿Vale? Y mientras ahí va metiendo mano todo el mundo. Va metiendo mano todo el mundo, viajes a República Dominicana, se están llevando ahí todos los fondos y empiezas a repasar y no sé cuántos millones al Ministerio de Defensa de Marruecos, a la no sé qué de pesca de pescadores de Mauritania, ¿sabes? Exacto. ¿Qué dices? tiene A que ningún ver pescador de Mauritania le ha llegado un euro seguro. Se lo meten todos por aquí y todos vengan a viajar para allá y se van quedando tus impuestos. Y echas cuentas y si tienes una empresa normal, 25% impuestos a sociedades. Correcto. ¿Vale? Cuando te lo sacas a ti, IRPF, ponle otro 25. Ya vas con 50. Y de todo lo que tú pagues aquí, pagas un 20 de IVA, estamos en un 70% a grosso modo. Luego métele pues todos los impuestos secundarios que te van a meter. Absolutamente. Y si lo contabilizas en tiempo, es que te suicidas. O sea, tú estás del 1 de enero a noviembre trabajando para esta gente, para que lo malgasten.
Y luego el resto para ti, de lo que te llegue y de lo que no te pongan una multa y de lo que no te digan que no, porque no has presentado no sé qué a tiempo y lo que tal, pim, pam, pum. Y entonces, claro, dices, o sea, somos gilipollas. No, y, bueno, sin comentarios. Sí, no, Dices, estamos no sé, en un momento, por eso te decía, muy delicado, y entonces te iba a preguntar, ¿irse es rendirse o ser inteligente? En este caso un poco salta a la vista que es la única, ya no va ni de rendirse ni de ser inteligente seguramente, va de buscar una solución para es seguir, que claro, seguir creciendo, ¿no? Si mis impuestos los utilizan esta banda para destrozar mi país, cada vez más patriota no darles un euro. Ya, claro. Claro, y de alguna forma seguir invirtiendo aquí, porque bueno, yo que esté fuera, la empresa la tendremos aquí, generaremos valor aquí, pero yo ya personalmente pondré los mínimos impuestos aquí. Claro. Y es que es alucinante. O sea, tenemos una casta política, pero también los que había antes, ¿eh? No, Es un problema quizá que no han gestionado nunca nada. Es más que de siglas, quizá de sistema, ¿no? De Sí. por dónde se ha ido evolucionando y Sí. viciando seguramente un sistema... Los últimos partidos que han gobernado España durante todos estos últimos años, que parecen muy contrarios y que nos ofrecen cosas diferentes, en Europa son coalición, votan lo mismo. Todas estas leyes de mierda que vienen de Europa, que son... O sea, tú se las explicas a un niño pequeño eso, y el niño pequeño sabría cómo contestarte. ¿Tú cómo le dices a una persona, a un tío del campo, que no puede usar ciertos insecticidas para cultivar tomate porque no son ecológicos tal? Lo puedo entender. Pero luego le dices que puede venir un tomate de Marruecos que sí utiliza esos insecticidas y pesticidas que vienen aquí a un precio mucho menor y no le pones aranceles. Te estás cargando al campo español. Y si ya te pones un poco conspiranoico, pues entiendes por qué. Claro. Pues luego compran esos terrenos, meten sus placas, meten sus historias y mierda, se cargan a toda la gente de aquí. Y ellos son los que cultivan fuera de aquí y nos venden los tomates suyos, ¿no? Claro. Entonces, es un mundo tenebroso. Sí, yo creo que cuanto más uno escarba e intenta cuestionarse las cosas, más miedo da un poco lo que está ocurriendo. Quizá ahí un poco será más feliz el que sea más ignorante y que menos preguntas se haga, ¿no? Porque en el momento que empiezas a intentar entender el porqué de las cosas y ya luego si entramos en que todo es etiquetar, yo creo que basta ya un poco de estos populismos de que o eres de unos o eres de otros, ¿no? Yo creo que al final... Yo soy facha ahora, porque he dicho esto, claro, soy facha y ya está. Yo creo que al final va del pueblo, ¿no? Un poco de levantar la voz de que, oiga, yo quiero que esto esté ordenado, quiero trabajar, me quiero levantar pronto, quiero ser productivo y no quiero ser ni más ni menos que nadie, pero no ser parte de un sistema que de cada vez tiene menos sustento, al menos para los que intentan hacer bien las cosas, con lo cual quizá ha llegado el momento de que es el pueblo el que se ha de rebelar un poco contra este sistema. Lo estamos viendo con algunos casos del sector del campo que se está manifestando, pero quizá falta, y eso también es muy español y muy de aquí, de oiga, sabes que yo si al final en mi círculo más o menos me va bien, no, yo te apoyo, pero ves tú delante, porque al final tampoco que no me vengan a decir nadie a mí algo, me quiten mi trabajo, me quiten la línea esta de negocio, con lo cual ha derivado en una situación incómoda, como decíamos al principio, peligrosa, y que no ves una solución real a corto plazo, ¿no? Quizá por eso lo hicieron mucho y se hizo mucho eco el hecho de que los youtubers, ¿no? Los influencers, mucha gente que generaba contenido que realmente daba un poco igual el hecho de que estuviese físicamente en un lugar o en otro, que ha abandonado tristemente el país. Yo creo que España pierda talento es la peor noticia que podemos tener todos, o que la gente llegue a esa conclusión de que para tener un porvenir hay que salirse de aquí e irse pues, a Andorra, Emiratos Árabes o al sur de Canarias, ¿no? Yo creo que eso al final es una lectura triste. No es para apuntarles que te vayas y dejas de ser solidario con el sistema, sino de que por qué yo he permitido que España pierda este talento, o que jóvenes, a nuestras generaciones, se nos vendió que debíamos estudiar, formarnos, tener una carrera para tener un porvenir. ¿Cuántos de conocidos nuestros se han ido a ser médicos al norte de Europa, a América, a ser científicos en laboratorios importantes a nivel mundial, pero que aquí no encuentran ni respuesta ni recorrido para poder tener una mínima vida digna, crear una familia, comprarse una casa, aquello que nuestros padres hacían y que nosotros vemos como algo más de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Es que bueno, ponen a gente al mando que nunca ha gestionado nada. Yo he tenido una empresa, llevo a tener 30 empleados y ves las dificultades que hay de manejar fondos bien, de que rentabilizar esos fondos, y al final España debería ser manejada por gente que hayan manejado grandes empresas y que entiendan que el dinero de los contribuyentes tiene que rentabilizarse de alguna manera, ¿vale? Claro. Mucho será en servicios, en infraestructura,
¿vale? Mira lo que está pasando ahora con los trenes, y otros serán en inversiones que sean estratégicas para el país. Ahora, tenemos una oportunidad con todo el crecimiento de la inteligencia artificial. Tenemos algunos fondos en España que están empezando a apostar por esto, ¿no? Se sigue yendo talento y sería una oportunidad increíble de generar valor aquí. Pero somos los últimos. Y no me digas que no hay dinero, porque si empiezas a ahorrar esos 1.700 millones a los metros de Uzbekistán y Egipto y Marruecos, y si empiezas a escarbar toda la pasta que volatizan por ahí, hay dinero para invertir en empresas. Claro. ¿Vale? Y generar valor, generar empleo y hacer que esta gente no se vayan, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, estamos ahí, es un sistema podrido, porque todos esos millones que se van por ahí es para ellos meter mano y quedarse dinero, y luego todo lo que hacemos es donar dinero a grupos, a colectivos que lo que hacen es que te voten luego. Todo lo que está pasando pues, con las asociaciones feministas, asociaciones que al final no están consiguiendo erradicar ninguno de los problemas que atajan, No. porque es que viven de los problemas. No. ¿Sabes? Cada año hay más mujeres violadas, maltratadas, y hay un sistema Biogen con no sé cuántas asociaciones que pillan pasta de por todos lados y que no hacen nada para erradicar el problema, ¿no? Pues hay como estas muchas. Sí, yo creo que al final se ha perdido el foco de lo verdaderamente importante, que son las personas, ¿no? Y esto, una vez pones por delante cualquier otra ideología o necesidad propia o de conjuntos pequeños, por delante de cualquier necesidad global y de personas, y ya no solo es España, en muchos otros países está ocurriendo un poco lo mismo, y yo creo que es la lectura triste, pero nos toca seguir intentando cambiar las cosas. Lo apuntabas antes, ¿crees que Menorca, Baleares, debería buscar un modelo fiscal parecido al de Canarias? Hombre, por supuesto buscarlo, ¿vale? Nosotros tenemos la empresa, la startup en la zona C canaria. La zona C canaria tributa a un impuesto de sociedades del 4%, y tienes que, hay ciertas cosas que debes cumplir. Sí, tener gente contratada de ahí. Tiene que ser un proyecto tecnológico y un producto escalable. No, una empresa de servicios no vale decir, oye, pongo mi domicilio fiscal aquí y me voy a casa, ¿eh? No, pero si tienes un producto escalable, que tiene sentido, porque los productos escalables, si lo que queremos es generar, es ingresar mucho, si aquí generamos un producto de coste bajo y que se pueda vender en todo el mundo, pues lo que hacemos es ingresar mucho en España. Tiene toda la lógica, ¿vale? Pues entonces, si tienes un proyecto así, tienes que presentar el modelo de negocio y demás y tal, pues entras en zona C canaria, ¿vale? Tienes que tener, según las islas, 5 o 3 personas contratadas ahí, y están generando un valor brutal. Claro. ¿Vale? Marvel Studios, por ejemplo, está en la zona C Canarias, ¿vale? Y es un hub de gente de toda Europa espectacular, ¿no? Entonces, yo me he reunido aquí con alguno del Consell, decirles, además les propuse, tú conoces a varias personas con las que yo he estado hablando aquí, que son grandes directivos de empresa, que por el amor que tienen a Menorca, correcto, les gustaría invertir aquí, ayudar a la población de aquí a hacer ese hub de advisors y de creación de proyectos tecnológicos aquí. Y si desde la administración tuviéramos una ayuda de ir a buscar, a lo mejor no te digo un 4%, pero cualquier beneficio fiscal, claro, sería suficiente y poder generar valor en Menorca. Claro. Pero no... Bueno, eso también tiene mucho que ver en lo que políticamente hoy se ha convertido todo, y es esas miras muy cortoplacistas, sin proyecto, porque como empresario, yo creo que mínimamente cualquiera que tenga una mínima idea de corto y medio y largo plazo, dibujarás objetivos, pues eso, llevados al tiempo. Aquí políticamente el rendimiento es de hoy, y lo de mañana, que a veces pueda parecer incómodo plantearlo a la gente porque pueda parecer que va en contra de algunos, se deja de lado para que no se perjudique a nivel político. Yo creo que eso es uno de los grandes errores, y por eso muy bien lo que planteabas antes, el hecho de que esto deberíamos llevarlo a la gestión empresarial para que realmente esto tuviese sentido y tuviese recorrido. Menorca podría tener un gran escaparate para diferenciarse del resto, pero eso implicaría intentarlo, tener decisiones valientes que quizá hoy por hoy chocan con la realidad de la política española, ¿no? Turismo y servicio.
turismo, pero luego a su vez lo definió muy bien Iñaki Gabilondo hace ya unos años en un foro aquí en Menorca, ¿no? que Menorca quiere turismo pero sin turistas, ¿no? Y esto es altamente incompatible con la realidad del sector, ¿no? Y por eso que Menorca pues tenga las dificultades que está teniendo en muchos sentidos, en materia de vivienda, en materia de seguridad jurídica, de inversión y de ser un lugar que, por otro lado, y también es cierto, yo creo que podemos estar orgullosos de dónde estamos y de quiénes somos, y por eso quizá nos da más pena, porque podríamos aún hacer muchísimas más cosas en beneficio de los menorquines y de la gente que ama la isla, porque esos turistas que muchas veces son cosificados, yo creo que deberíamos ponerles la alfombra roja, porque venir a Menorca a pasar unas vacaciones, a invertir y a dar trabajo a muchísima gente, que ven a veces a vuestros gimnasios en verano o cuando están aquí de vacaciones a entrenar, yo creo que la gente no es consciente, no todo acaba en comprándose una casa o invirtiendo en un producto financiero o lo que sea. La generación de valor de Menorca y la dimensión que tiene fuera de estas paredes de esta isla es increíble. Yo creo que a veces falta esas miras más amplias, de decir qué afortunados somos de que haya gente que decide, oye, en lugar de irme de vacaciones a Miami una semana, me voy a Menorca, que me cuesta tanto más a nivel de eso te iba a decir, viaje porque y demás, ¿no? Con lo cual yo creo que a veces no somos conscientes de lo privilegiados que somos y luego evidentemente respetando todas las reglas del juego a nivel de agua, ahora tan en boca de todos, a la recuperación de recursos que por otro lado se han dejado de perder, no sé si intencionadamente o casi, durante estos últimos años. Lo que hay que hacer es adaptarse a los tiempos, y el que quiera entender que esto no son los años 80 ni 70, porque ni demográficamente lo somos, ni las necesidades de las personas a nivel de vivienda, a nivel de cubrir economía, son las mismas de hace 40 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que todos los que se quejan del turismo son los que trabajan de funcionarios en una mesa y se creen que no viven del turismo, pero viven del turismo indirectamente. Claro. Y aquí, si no vienen los turistas, no come nadie. No, porque todo lo demás ha desaparecido y ha evolucionado hacia esto. Yendo un poco a tu vivencia, que oye, tienes 34 años y has recorrido mundo y proyectos, hemos trotado un poco. Y los que quedan, echando la mirada un poco atrás, que hay aquello que digas, hostia, esto aquí la cagué, esto no tendría que haberlo hecho así. ¿Haces un poco de autocrítica o de análisis de tu camino? Oye, a veces tampoco hace falta darse muchas vueltas y un poco también a veces acierto, error, acierto, intento. Poco. Ya la hemos cagado muchas veces. Así que, bueno, intento no tropezar con la misma piedra más de una vez, pero y seguiremos tropezando, porque yo soy learning by doing. Efectivamente, de la escuela de la vida un poco, ¿no? Me tiro a la piscina rápido, voy con todo y bueno, mil errores, pero bienaventurados. ¿Y qué dirías? Que te queda mucho, pero ¿qué es aquello que dices, me queda esto lo he de hacer más pronto que tarde? ¿Qué tienes guardado en la nevera? La verdad que no hay nada en concreto, pero mil cosas. Ahora, por ejemplo, quiero salir de aquí, me voy a ir a Dubái a vivir, quiero ver qué ecosistema se mueve por ahí. Luego, algún día, ahora estoy muy en la parte de emprendedor, me gustaría ir a la otra, esa parte más de inversor, trabajar en muchos proyectos, poder trabajar en proyectos que ayuden de verdad a la gente y ser un ciudadano del mundo, ¿no? Estar ahí, ver qué ocurre realmente, cómo se están moviendo los hilos real en los diferentes lugares y sacar un poco la vista de esta Europa que está muy podrida, ¿sabes? Claro. ¿Y qué consejo le darías a un chaval joven que quiere empezar en lo que sea, en un pequeño emprendimiento, en dibujar ya no solo un emprendimiento, sino qué va a ser de su vida, hacia dónde ha de ir, qué le queda? Yo le diría que se tire a la piscina, porque se aprende nadando. Claro. Se aprende nadando y poco más. Y luego es que en el camino es donde te aparecen las oportunidades y las cosas. Entonces, sentado en el sofá se pierde la vida. Cada día es un día espectacular para hacer cosas. A mí me encantan las mañanas, levantarme, decir, no, estoy vivo, veo el sol, voy con una motivación y una energía todos los días a gas. Pero oye, ahora te corto aquí. Tú que eres del sector y te dedicas a cultivar el cuerpo y la mente, ¿hay que levantarse a las 5 de la mañana y hacer varios burpees para que te funcione y triunfes en la vida? No hace falta a las 5 de la mañana. No hace falta. No hace falta, pero hay que entrenar, eso sí. Entrenar es básico
para el coco, para el ritmo, la motivación. Yo igual entreno 2 veces al día. Me levanto, hago mis cositas, vengo al gimnasio, entreno un poco, aunque sea rápido, también estoy con el móvil, hago mis llamadas, luego continúo y los días son productivos. En sexta, ¿sabes? Entonces, yo disfruto mucho de la vida. La vida de emprendedor es brutal, porque es cada día es una aventura, cada día, ¿no? Entonces, así la tienes que coger y con agradecimiento de poder enfrentarte a todos los problemas, a todas las triquiñuelas y particularidades que tiene la vida y coger esos momentos de lucha como los bonitos de la vida, porque ir creciendo en tu camino es un poco el objetivo de la vida, ¿no? Claro. No sabemos bien a dónde vamos, No. pero sí que sabemos que el crecimiento, el aprendizaje, la formación y el autodesarrollo es el camino hacia, no sé si la felicidad, pero hacia una vida real, placentera. Quizá un poco lo que siempre ha faltado en España es premiar y aplaudir el error, el haberlo intentado, que no siempre enfocarlo en el éxito, que encima además por el camino te suelen criticar muchos, ¿no? También. No, el camino es, la base es el camino. Claro. Luego al final cuando llegas a una meta, lo que hablábamos antes, bueno, luego querrás la siguiente. Quieres la ¿no? siguiente y entonces es parte de más camino. Claro. ¿no? Entonces ese es un poco mi forma de enfrentar la vida y de vivirla. No quiero terminar sin que, lo haremos luego, que me enseñes unos cuantos golpes, ya que estamos aquí, pues hoy un poco de... Te he preparado algo. Poco, sí, me has preparado algo, pues luego vamos ahí, pero no querría terminar sin que, de alguna manera, dieses tu alegato final, un poco palabra de Ignacio Capella para el mundo, ¿no? Para el mundo, bueno, la vida es... No sabemos nada de la vida, ¿no? Yo diría eso, que sabemos muy poco de la vida, sabemos muy poco de dónde estamos y por qué, pero al final, cuando escuchas gente antes de morir, todos dicen lo mismo, ¿no? Que se arrepienten de no haber estado más con sus seres queridos, de no haber hecho lo que querían o lo que esa voz interior les llamaba a hacer, y es una reflexión que deberíamos de coger todos e implementarla en nuestro día a día, ¿no? No dejarte nada por hacer porque tienes miedo al fracaso, amar a la gente que está a tu alrededor y ir a por todas. No dejarte ni un día en el tintero. Maravilloso. Levantarte con toda la energía que necesites y a por ello. De lujo. Esto creo que es un regalo, estas reflexiones para esta charla de hoy, que más que una charla o un homenaje a una trayectoria, que también creo que es un recordatorio lo que nos ha hecho Ignacio a todos, de que la vida no va tanto de ganar o de perder, sino de aguantar y de sobrevivir, porque no es fácil, no nos lo ponen fácil, pero hay un ejemplo de que si uno quiere hacerlo, puede. Con lo cual, darte las gracias por este rato, Ignacio. Gracias por la claridad, por la sinceridad. Vivimos en un mundo que es complicado decir lo que uno piensa, y no está ni bien ni mal. Yo creo que ahí está en donde nos deberíamos enriquecer todos, que se pueda pensar distinto, pero que siempre haya espacio para el diálogo y para intentar mejorar donde vivimos. Yo creo que en Menorca y en España tenemos un reto para que esto sea así, pero hay que querer hacerlo. Con lo cual, gracias por este rato y, por favor, no dejes nunca de pelear. Eso. No solo dentro de la jaula, en la vida. La vida es lucha. Hay que seguir peleando. Así que ahora vamos a enseñar esos derechazos. Gracias, Ignacio. Venga. Gracias.